Hola, buenas tardes. Este el video corresponde al tema de ajustes y hoja de trabajo que contempla, bueno, para algunos va a ser desde el libro diario, para aquellos que quieran recuperar eh, algún tipo de nota o evaluación que no realizaron. Entonces vamos a ver desde el libro diario a esas personas que necesitan recuperar notas. Y para lo demás, bueno, vamos a partir de un listado de cuentas. De un listado de cuentas para poder armar lo que es el mayor analítico. Un listado de cuentas para esta hoja de trabajo, a diferencia de la que ustedes pudieron haber visto en los videos, va a partir desde un mayor analítico, de la elaboración de un libro, de la elaboración de un libro mayor, ¿no? Y aquí hay movimientos, cuentas que van a tener movimientos por el debe y movimientos por el haber, y ustedes deben clasificar cada movimiento donde corresponde y determinar su saldo, si el saldo es deudor o si el saldo es acreedor. Como vemos en el primer listado, el listado nos dice aumento de activos, costos y gastos, y disminución de pasivos, patrimonio e ingresos. El segundo listado nos dice aumento de pasivos, patrimonio e ingresos, disminución de activos, costos y gastos. Si recordamos la teoría de la naturaleza de las cuentas, ¿verdad? Entonces sabemos que el activo, el costo y el gasto aumentan por el debe, disminuyen por el haber y su saldo es deudor. Y que el pasivo, el patrimonio y el ingreso aumenta por el haber, disminuye por el debe y su saldo es acreedor, ¿no? Cada una tiene sus excepciones. En los activos tenemos la depreciación acumulada, que a pesar de ser una cuenta de activo, ella aumenta por el haber y disminuye por el debe. Y podemos decir que su saldo es deudor o que su saldo es acreedor, depende de con qué cristal se mire, ¿no? Pero si lo hacemos según la fórmula de debe menos haber, entonces su saldo es acreedor. También podemos ver que simplemente, ¿verdad? La depreciación es una cuenta de una cuenta de activos que aumenta por el debe, disminuye, que aumenta por el haber y disminuye por el debe. Su saldo sigue siendo deudor, solamente que aparece en negativo. Esa también podría ser una interpretación, ¿verdad? ¿Por qué ella aparece en negativo? Bueno, porque la función de la depreciación acumulada es restar el valor de los activos. Igual, igualmente pasa en el ingreso con las devoluciones o descuentos o rebajas en ventas, ¿verdad? Que ellas son una cuenta que pertenece a la clasificación de los ingresos, ¿verdad? Que los ingresos normalmente aumentan por el haber y disminuyen por el debe, pero las devoluciones, las rebajas y los descuentos en ventas aumentan por el debe y disminuyen por el haber. Y se puede decir que su saldo es deudor negativo, que su saldo es acreedor negativo o que su saldo es deudor, ¿verdad? Porque ella viene a restar las ventas. Y si partimos, como lo vamos a ver en este ejemplo, en cada tipo de cuenta, respetar cómo se determina el saldo, ¿verdad? Que se resta por donde aumente menos por donde disminuye. Los activos, ¿cómo determinamos el saldo? El debe menos, menos el haber, y vamos a determinar el saldo y sus saldos son deudores. Y en los ingresos, el haber, porque es por donde aumenta, menos el debe, porque es por donde disminuye, y vamos a determinar los saldos acreedores. Entonces, cuando aplicamos esta técnica, ¿verdad? Lo que es la depreciación va a quedar en un monto negativo, ¿verdad? Porque ella va a tener su movimiento es por el haber, y cuando le reste cero en el debe, entonces ella va a quedar en negativo. Y los ingresos en las partidas de ingresos, las devoluciones, las rebajas y los descuentos en venta, igualmente ya van a quedar en negativa. En negativo, ¿por qué? Porque ellas aumentan por el debe. Cuando le restes el haber, que es cero, ella va a quedar. Entonces, cuando restas haber menos debe, ¿verdad? Y en el haber no hay nada, sino que está en el debe, el monto va a ser negativo. De todas maneras, esto ya lo vamos a ver.
Y en los costos, ¿verdad? Tenemos igualmente entonces las devoluciones, los descuentos y las rebajas en compras, que esas son cuentas que vamos a ver que de igual manera, al momento de determinar su saldo, a pesar de que ella es una cuenta de costos que aumentan por el debe y disminuye por el haber, los costos aumentan por el debe y disminuyen por el haber, ustedes van a ver que los movimientos para estas partidas van a tener su movimiento por el haber y disminuyen por el debe, ¿verdad? Entonces su saldo va a ser determinado de forma negativa. ¿Por qué? Porque su función es venir a descontar el monto de las compras. Entonces, tenemos que partir inicialmente de la clasificación de estas cuentas, ¿verdad? Aquí tenemos el primer listado. Ya sabemos que los activos, los costos y los gastos aumentan por el debe. ¿Verdad? O sea, que todo lo que es un activo, que todo lo que es un costo y que todo lo que es un gasto que aparezca en este listado, este movimiento, estos montos van por el debe. Y que la disminución del pasivo del patrimonio y el ingreso es por el debe igualmente, ¿verdad? Solamente que unas están aumentando y otras están disminuyendo. Entonces podemos decir, salvo sus excepciones, que ya vamos a ver cuáles son específicamente, todos estos movimientos van por el debe. ¿Cuál es la cuestión aquí? La cuestión aquí es clasificarlos correctamente donde van. O sea, dónde van es si es un activo, si es un pasivo, si es un patrimonio, si es un ingreso, si es un costo o si es un gasto. Porque por dónde van, bueno, ya sabemos que la mayoría o casi todas van por el debe, excepción lo que vamos a ver aquí a continuación. Y en este otro listado que tenemos, entonces, que los pasivos, aumentos de pasivos, patrimonio e ingresos, ya sabemos que el pasivo, el patrimonio y el ingreso aumentan por el haber. Entonces, todos esos movimientos van por el haber. Y que la disminución del activo de los costos por el gasto y los gastos también es por el haber. Entonces, todos los movimientos van por el haber. Nuevamente, ¿en qué tenemos que fijarnos? En cómo la vamos a clasificar, en que los activos los clasifiquemos como activos, en que los pasivos los clasifiquemos como pasivos, el patrimonio, las cuentas de patrimonio las clasifiquemos como patrimonio y las cuentas de ingresos, costos y gastos las clasifiquemos como corresponde. Entonces vamos a empezar. Materiales, artículos de oficina, eso sabemos que es un gasto y sabemos que todos estos movimientos van a ir por el debe. Ingresos por préstamos, intereses por préstamos o créditos bancarios. Eso sabemos que es un gasto también. Banco provincial, bueno, esto sabemos que es un activo. Y como es aumento del activo, sabemos que el activo aumenta por el debe. Este movimiento va por el debe. ¿Qué vamos a determinar aquí? Los movimientos que van por el debe y los movimientos que van por el haber. ¿Para qué? Para hacer la cuenta T o los movimientos del mayor, del libro mayor. O sea, como no es que aquí no hay movimientos por movimiento, o sea, banco, 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 banco aumenta, banco disminuye, no. Simplemente va a haber un monto que aumenta la cuenta y un monto que lo disminuye y otras cuentas van a tener solamente un monto, ¿verdad? Entonces, lo máximo que vamos a tener son dos montos, uno por el debe, uno por el haber. En algunas cuentas vamos a tener un solo monto que corresponde al que va por el debe o que corresponde al que va por el haber. Depreciación acumulada. Aquí tenemos la depreciación acumulada de equipos industriales y tiene un saldo, ¿verdad? Esto sabemos que es una cuenta de activos, ¿verdad? Pero ella es una cuenta de activos que va por el haber. Aunque aquí está en el saldo, ¿verdad? Sabemos que aquí en la columna la colocamos en el saldo como para diferenciar, pero ella va por el haber y su saldo va a ser, hablamos que iba a ser negativo, ¿verdad? Ya eso cuando lo pasemos vamos a ver por qué. Cuentas por cobrar intercompañía, bueno, eso es un activo, las cuentas por cobrar son un activo. Devoluciones en compra, aquí no tiene nada, quiere decir que no va nada. Cuentas por pagar accionista, bueno, eso es un pasivo.
Y como el pasivo disminuye por el debe, y aquí hablamos que este listado es disminución de pasivos, patrimonios e ingresos, entonces va por el debe igualmente. Entonces volvemos a repetir, todos los movimientos de esta serie de cuentas van por el debe y todos los movimientos de esta otra serie van por el haber, con las excepciones de la depreciación acumulada, las devoluciones en ventas, descuentos y rebajas, las devoluciones en compras, descuentos y rebajas, el inventario inicial, el inventario final que están colocados como con un saldo, que posiblemente tienen su comportamiento contrario a la cuenta o al tipo de cuenta o a la clasificación que corresponde o a la naturaleza que le corresponde. Vacaciones, bueno, eso es un gasto. Cuentas por cobrar, todo lo que es cuentas por cobrar es un activo. Impuestos IAR retenidos a terceros. Aquí vamos a tener una clave. La clave es el retenidos a terceros, ¿verdad? Esto es un tipo de impuesto, ¿verdad? Dentro del mundo tributario existen lo que llaman retenciones, ¿verdad? Y las retenciones, bueno, se clasifican entre las que van en el activo y las que van en el pasivo. Las que van en el activo es la que a mí como empresa me retienen. Cuando nosotros estamos haciendo este ejercicio de contabilidad, nosotros nos colocamos en el papel de la empresa, ¿verdad? De la empresa que estamos llevando. Entonces, cuando a mí me retienen, cuando a mí un cliente me hace yo le hago una venta y él me retiene un monto, ¿verdad? Entonces, para mí ese es retenido por tercero, o sea, porque alguien me lo retiene. Y cuando yo soy contribuyente especial, que es la denominación que le dan a los agentes de retenciones, la mayoría de los casos, le retengo algo a alguien, entonces retenidos a terceros. Entonces, las retenciones o lo que diga retenido a terceros es un pasivo. Y lo que diga retenido por tercero es un activo. Entonces, retenidos a terceros es algo que yo le retuve y que luego debo pagarlo. Entonces, para mí eso es un pasivo. Los fletes en venta son un gasto. El banco es un activo. IVA, IVA retenidos a terceros es un pasivo. Dotaciones uniformes es un gasto. Reparación es un gasto. Resultados acumulados es parte del patrimonio. Aquí yo le estoy colocando el debe y el haber en esta columna, pero realmente nosotros lo tenemos que hacer en la hoja de contabilidad, ¿verdad? No en el listado. En el listado lo que tenemos que colocar realmente es clasificar si es activo, si es pasivo, si es costo, si es gasto, si es ingreso. ¿Para qué? Para que cuando lo llevemos a la hoja de trabajo, lo clasifiquemos todos los activos, todos los pasivos, todos los ingresos, todos los costos y todos los gastos. ¿Me entiendes? Si lo vemos, si las cuentas estuviesen presentadas con su número de cuenta, con el número de cuenta que le identifica, entonces eso tendría un orden estricto. ¿Me entiendes? La caja principal, el Banco Provincial, el Banco Venezuela, el Banco Banesco, el Banco Banplus, Mercantil, luego las cuentas por cobrar al cliente, trabajadores, accionistas y terceros. Si estuviésemos trabajando con la nomenclatura de la cuenta, con el número de la cuenta. ¿Verdad? Deberíamos clasificarlo de acuerdo a su número, en su orden cronológico según su número. Pero como el ejemplo no está con la nomenclatura numérica, con el número que lo identifica, con el número de la cuenta, sino que simplemente aparece la cuenta, entonces simplemente vamos a clasificarla entre activo, pasivo,
patrimonios, ingresos, costos y gastos. ¿Eso qué quiere decir? Que usted puede tener de primero la cuenta por cobrar y después el banco. Yo no se la voy a colocar mala por esa clasificación, ¿verdad? Pero bueno, en teoría, ¿qué se supone? Que viene todo lo que es efectivo, equivalente a efectivo, el efectivo, las cajas y los bancos, después vienen las cuentas por cobrar, después viene el inventario, después vienen los impuestos, después viene la propiedad, planta y equipo. Esa es como una clasificación general sin que existan los números de cuenta, pero que bueno, según por la naturaleza de la cuenta se presentan de esa manera. Pero en esta ocasión, pues simplemente con que coloque los activos en los activos, los pasivos en los pasivos, los patrimonios en el patrimonio, los costos en los costos, los gastos en los gastos y los ingresos en los ingresos, estará bien realizado. Teléfono, eso es un gasto. Impuestos sobre la renta retenidos a trabajadores, eso es un pasivo. ¿Verdad? Porque yo se lo retuve a los trabajadores. Envíos y encomiendas, eso es un gasto. Bolsa y material, eso es un gasto. Combustible, eso es un gasto. Compras nacionales, ya sabemos que eso es un costo. Depreciación acumulada de equipo, eso es un activo. Solo que, bueno, su movimiento va por el haber. Cuentas por cobrar al cliente, eso es un activo, ¿verdad? Las cuentas por cobrar. Condominio, eso es un gasto. Publicidad y propaganda, eso es un gasto. Comisiones bancarias, eso es un gasto. Equipos informáticos, en este caso, es un activo. Propiedad, planta y equipo, depreciación acumulada de equipos de oficina, eso es un activo, pero que se aumenta por el haber. Caja principal, eso es un activo. Artículo de oficina es un gasto. Inventario final inventario final es parte del costo, ¿verdad? Porque va en el costo de venta, cuando la profesora le explicó el costo de venta. ¿Ah? Y aumenta, ¿por dónde aumenta? Aumenta por el haber, o en este caso su saldo, ¿no? Prestaciones sociales, un gasto. Alquileres, un gasto. Descuentos en compras, ¿verdad? Entonces un costo. Pero no tiene movimiento aquí, entonces no va. Las ventas tampoco aparecen movimientos aquí. IAR retenidos por tercero. Entonces, lo retenido por tercero ya hablamos que era un activo, ¿verdad? Porque lo retenido a tercero es un pasivo y los retenidos por tercero es un activo. Esto es un gasto. La reserva legal es parte del patrimonio. La asesoría técnica es un gasto. Retenido por tercero es un activo. Inventario inicial es un activo. Impuestos sobre la renta por pagar es un pasivo, no tiene movimiento. Cuentas por pagar trabajadores, un pasivo. Todo lo que es pagar es pasivo. Capital social es patrimonio. Impuesto municipal sobre la actividad económica es un gasto. Un impuesto que se le paga a la alcaldía es considerado un gasto. Devoluciones de venta van en el ingreso. Solo que su naturaleza es contraria, aumenta por el debe. IVA crédito fiscal es un activo.
El crédito fiscal es un activo, el que acompaña las compras, y el débito fiscal es un pasivo, el que acompaña las ventas. Utilidades es un gasto, las utilidades que le pagan a los trabajadores. Retenidos a terceros es un pasivo. Efectos por pagar bancarios es un pasivo, créditos bancarios. Ingresos por intereses es un ingreso. Sueldos y salarios es un gasto. Cuentas por pagar nacionales es un pasivo. Sueldos por pagar es un pasivo. Cuentas por pagar internacionales es un pasivo. Electricidad es un gasto. Impuestos sobre publicidad y propaganda es considerado un gasto. También se le paga a la alcaldía en esta ciudad. Inventario de mercancía es un activo. Este es el activo y su aumento es por el debe. Aquí tengo que corregir. Esta cuenta, el inventario de mercancía es la cuenta de inventario que aparece en el estado de situación financiera y que se clasifica como un activo. Y el inventario final se clasifica como un costo. Y el inventario inicial también forma parte del costo porque es con el que se determina, ¿verdad? O se calcula el costo de venta. Aquí tuve un error. Esto es un costo. Lo dan en el costo. El inventario inicial y el inventario final son parte del costo, son los elementos, parte de los elementos con el que se calcula el costo de venta, y el inventario de mercancía es el que va en el activo, que el inventario de mercancía es el mismo valor del inventario final, simplemente que se registra en estados diferentes. El inventario final se registra en el estado de resultado y el inventario de mercancía se registra en el estado de situación financiera. Asesoría contable es un gasto, es un activo. Mobiliario de equipo de oficina. Aseo comercial es un gasto. Comisiones es un gasto. Mobiliario de equipos industriales es un activo. Liquidaciones por pagar es un pasivo. Resultado del ejercicio es una cuenta que forma parte del patrimonio, que se presenta tanto en el patrimonio como resultado del ejercicio o resultado de periodos anteriores, y en el estado de resultados se presenta como utilidades antes o después de impuestos sobre la renta. Reserva legal forma parte del patrimonio. Anticipo de impuestos sobre la renta. Todos los anticipos son un activo. Este hace referencia al impuesto sobre la renta. Todo lo pagado por anticipado es un activo y lo recibido o cobrado por anticipado es un pasivo. ¿Verdad? Lo pagado por anticipado, lo que nosotros pagamos anticipadamente a un proveedor, eso es un activo para nosotros hasta que no se cumpla o hasta que no se formalice la venta o el gasto y la cuenta se clasifica donde corresponde. Y todo lo que nosotros le recibimos a un cliente antes de venderle o prestarle el servicio es un pasivo, por lo menos. Si yo voy a comprar un vehículo y me piden el 50% de inicial antes de entregarme el vehículo, ¿verdad? Para su fabricación, porque yo estoy pidiendo, no sé, un autobús con características especiales, me piden una inicial para comenzar el trabajo, para comenzar su fabricación. Esa inicial es un anticipo a compra o anticipo a compra de activos fijos, ¿verdad? Es un anticipo. ¿Por qué? Porque la compra no se ha realizado. Simplemente yo estoy dando un dinero anticipadamente para que el proveedor me fabrique lo que yo estoy pidiendo. Entonces,
cuando el autobús esté listo y me lo entreguen y me den mi factura y se cristalice la compra, entonces ese anticipo se reclasifica aparte del pago de la adquisición de ese activo. Igual, si yo tengo un cliente, ¿verdad? Y yo vendo zapatos y el cliente me pidió 5.000 pares de zapatos y yo le pido un anticipo, un adelanto del 40%. Ese adelanto, cuando yo lo voy a registrar en la contabilidad, no lo voy a registrar como venta porque yo no he hecho la venta, yo no he facturado, yo no he entregado la mercancía al cliente, ni siquiera he fabricado, ¿verdad? Entonces yo debo registrarlo en la contabilidad, eso no puede quedar en el aire. Entonces yo lo voy a clasificar, yo lo voy a registrar como un anticipo de cliente y eso para mí es un pasivo, porque si yo no le hago la mercancía, si yo no le fabrico los 5.000 pares de zapatos al cliente, yo tengo que devolverle su mercancía. Aparte, yo nunca se la entregué, no la ha facturado, no cumple con las características para considerarlo un ingreso. Entonces, todo lo pagado por anticipado es un activo y todo lo recibido por anticipado es un pasivo. Las cuentas por pagar entre compañías es un pasivo, lo que una empresa se presta a la otra cuando son del mismo socio. El Banco Banesco es un activo. El IVA crédito fiscal es un activo, porque el IVA débito fiscal es un pasivo. Aquí ambos tienen el mismo nombre. Ya vamos a identificar ahorita cuál es cuál, porque aquí hay un error en cuanto al nombre. El bono de alimentación es un gasto y el IVA por pagar es un pasivo. Una vez que tengamos todo esto hecho, lo realizamos con ¿verdad? En esta cuenta que tienen aquí, que todos van a ir por el haber. Aquí no hay excepciones, ¿verdad? Y lo vamos a clasificar. Mobiliario y equipos industriales, bueno, si hablamos que este listado es disminución de los activos de los costos del gasto, el activo disminuye por el haber y eso es un activo. Y así sucesivamente con cada una de las cuentas que aparecen aquí. Una vez que tenemos clasificado todo esto en el gasto, en el tipo de cuenta correspondiente, vamos a armar en nuestra hoja de trabajo nuestro listado de cuentas. ¿Bien? Aquí está nuestro listado de cuentas presentado de forma de todos los activos, todos los pasivos, todo lo que es ingresos, todo lo que es patrimonio, todo lo que es ingreso, todo lo que es costo, todo lo que es gasto. Una vez que colocamos todas nuestras cuentas, vamos a colocar sus movimientos correspondientes. Uno va a pasar de aquí para acá. Si yo quiero pasar la primera cuenta que yo voy a pasar es la cuenta de caja, yo voy a buscar la cuenta de caja. Caja principal, aquí la tengo, ¿verdad? Esa es la primera cuenta que yo voy a trasladar. Entonces, la escribo en mi hoja de trabajo, caja principal, y voy a formular entonces lo que es mi libro mayor. Libro mayor, debe haber y saldo. Entonces, caja principal, los movimientos del debe de la caja principal. Bueno, aquí está. Me lo traigo para acá. Los movimientos del haber de la caja principal. Los movimientos del debe son aquellos que la aumentaron y los movimientos del haber son aquellos que disminuyeron porque es una cuenta de activo. ¿Verdad? Entonces, aquí yo encontré esta y ahora busco los movimientos aquí. Estos son los movimientos entonces que van por el haber. Porque este es el listado que aumenta los activos y este es el listado que disminuye los activos. Este es el listado que disminuye los pasivos y este es el listado que aumenta los pasivos. Entonces aquí tengo mi movimiento y lo tengo. Debe haber saldo. ¿Cómo es este saldo? Como hablamos. En el caso de los activos, el debe menos el haber me determina mi saldo.
Y así voy con cada una de las cuentas que ya clasifiqué. Las cajas, los bancos, Banesco, cuentas por cobrar. Después que termine con cajas y bancos, vienen las cuentas por cobrar. Luego coloqué el inventario, luego coloqué todo lo que es impuestos, luego coloqué todo lo que es eh, pasivo, activo a largo plazo, propiedad, planta y equipo, y luego coloqué entonces las cuentas por cobrar accionista e intercompañía, que también se consideran que normalmente son un activo a largo plazo. Y coloqué mis movimientos. Aquí están mis movimientos. Debe haber, debe haber, debe haber. ¿Verdad? Y mi saldo. En el caso de los activos, hasta acá que son mis activos, ¿cómo los clasifico? ¿Cómo los determino el saldo? Bueno, el debe menos el haber. ¿Qué pasa aquí en la cuenta de inventario? Bueno, la cuenta de inventario ya lo que tiene un saldo. Yo le coloco el saldo en el debe, igual me va a quedar mi saldo. Igual, claro, si yo coloco, él me queda ahí. En la depreciación, ¿qué pasa? Bueno, la depreciación es una cuenta de, de activo que aumenta por el haber, ¿verdad? Cuando yo coloco los movimientos en el haber, ¿no? El activo aumenta por el debe y disminuye por el haber, excepto que las depreciaciones que aumentan por el haber, y se puede considerar que disminuyen por el debe, normalmente no tienen ningún movimiento por el debe, al menos que exista alguna corrección o algún ajuste en las operaciones. ¿Verdad? ¿Cómo ella queda en negativo cuando yo aplico mi fórmula? ¿Cuál es la fórmula? De los activos, haber, debe, menos haber. Y ahí ella queda en negativo, ¿no? Porque yo estoy aplicando para determinar el saldo el mismo principio de las cuentas de activos. Que las cuentas de activos para determinar su saldo es debe menos haber. ¿Por qué debe menos haber? Porque por el debe es por donde la cuenta ingresa y el haber es por donde la cuenta disminuye. Entonces, para yo determinar mi saldo, yo hago esa operación. Entonces, cuando yo hago esa misma operación en las depreciaciones que ella se comporta de manera distinta, entonces en ese momento es donde ella me queda con su saldo negativo. Entonces yo puedo decir que esto es un saldo acreedor o que es un saldo deudor negativo. ¿Entiendes? Por la función de ella es restar a sus activos. Ahí está. Si yo veo los activos que están aquí clasificados sin sus depreciaciones, tengo 20.012.609. Pero mis activos netos, ¿verdad? Restándole su depreciación, entonces son 15.209.583,05. Es aquí entonces donde se cumple el tema de las depreciaciones, de cómo se contabilizan y cómo ellas consiguen ese saldo negativo. Luego, bueno, vamos con todas las cuentas por pagar, todo lo que es pasivo, los impuestos por pagar, el IVA por pagar y llegamos acá. Comenzamos aquí con las cuentas por pagar, ¿verdad? Y ya sabemos entonces. El IVA de fiscal sabemos que es un pasivo. Entonces, los retenidos a tercero, un pasivo. Y como vimos aquí, los retenidos por tercero, un activo. ¿Cómo determinamos el saldo? Bueno, al contrario de los activos. Haber menos debe. ¿Por qué es por el haber? Porque el haber es por donde la cuenta aumenta y el debe es por donde la cuenta disminuye. Y ahí conseguimos nuestros saldos acreedores. Luego pasamos a las cuentas de patrimonio. Capital social, normalmente que es que las cuentas de patrimonio van a tener un movimiento por el haber, ¿verdad? Estos movimientos que están por el debe es de forma de enseñanza. Si pueden haber movimientos por el debe o si pueden haber movimientos por las cuentas por la parte por donde disminuyen las cuentas, ¿verdad?
La caja tiene tiene movimiento por el débito y tiene movimiento por el haber, ¿verdad? Los pasivos tienen movimiento por el débito y tienen movimiento por el haber. Los gastos normalmente solamente tienen movimiento por el debe. Pero si hay una corrección en el gasto, si usted registró un gasto, por lo menos gasto de alquiler y no era gasto de alquiler, era publicidad, ¿verdad? Cuando usted haga el ajuste de esa cuenta, en el mayor analítico, en el libro mayor, se va a ver que esa cuenta tiene un movimiento por el debe y un movimiento por el haber, que es una corrección. ¿Verdad? Normalmente también aquí en las cuentas del patrimonio, cuando encontramos movimientos por el debe, son correcciones o en el capital es una disminución de capital, en la reserva es una disminución de la reserva, ¿verdad? Y en los resultados puede ser, en los resultados acumulados, que hubo reparto de dividendos o reparto de utilidades a los accionistas. Entonces, por eso es, pero en este caso lo hacemos para ver de forma didáctica que las cuentas que aumentan por el haber, al restarle el debe, entonces encontramos su saldo. Y aquí está, ¿verdad? Que son saldos acreedores. Entonces vamos con las cuentas de ingreso. Tenemos esta cuenta de ingreso y tenemos esta cuenta de ingreso por aquí, que la podemos clasificar abajo o la podemos clasificar luego, que son otros ingresos. ¿Verdad? Entonces, el ingreso por venta, ¿verdad? Las ventas aumentan por el haber, aquí está, y sus devoluciones ellas aumentan por el debe. ¿Verdad? Entonces esta cuenta tiene movimientos por el debe y por el haber, quiere decir que se hicieron unas devoluciones que después se corrigieron por alguna razón. ¿Verdad? Entonces, los ingresos, ¿cómo se determina el saldo? Igual que el pasivo, haber menos debe. Cuando en las devoluciones de ventas que ellas aumentan por el debe, nosotros aplicamos el mismo principio de la naturaleza de la cuenta para determinar su saldo, que es haber menos debe, es donde el saldo queda negativo. Y eso es correcto y es lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque ella viene a restar a la venta. Cuando nosotros hablamos ingresos brutos, 14.010.834,92. Ingresos netos de ventas menos devoluciones. 13.898.060,66 céntimos. Entonces, ahí vamos bien. Y aparecen entonces las cuentas de costo, ¿verdad? Para calcular nuestro costo de venta. Inventario inicial, que lo tenemos aquí, que si le damos una naturaleza a su movimiento, ¿verdad? Él viene aquí, 15.515, 505, 36. Es a donde él va. Las compras, ¿por dónde aumentan las compras? Las compras aumentan por el debe, en sus compras. Y aquí tenemos perdón, aquí tenemos devoluciones en compras y descuentos en compras. ¿Qué vienen a hacer ellos? A restar a las compras. Entonces ellas aumentan por el haber ambas. Aquí tenemos devoluciones y descuentos. Cuando aplicamos la fórmula de los costos que aumentan por el débito y disminuyen por el haber, en ese momento el saldo queda negativo. Es lo que necesitamos, sí. ¿Por qué? Porque él viene a restar las compras. Compras netas, 12.099.538,53, menos sus descuentos y evoluciones, tenemos las compras netas en 12.026.675,71. Y finalmente, entonces, tenemos nuestro inventario final. Y lo demás que nos queda por clasificar son todos los gastos. Todos los gastos, ¿por dónde aumentan los gastos? Sabemos que los gastos aumentan por el debe. Entonces aquí todos tienen movimientos por el debe, no hay nada por el haber, quiere decir que no hubo inicialmente ninguna corrección de clasificación de gasto, ni reclasificación, ni ajuste, por error, por nada, nada, no hubo nada, aquí están todos sus gastos, esos son todos sus gastos, todos clasificados por el debe. Y cuando aplicaron la fórmula debe menos haber para determinar su saldo, todos quedaron con su saldo eh, deudor. De esta manera, entonces tenemos ya hecho nuestro mayor analítico.
y determinado nuestro saldo, ¿no? Que ya sabemos que el activo, el costo y el gasto, su saldo es deudor, el pasivo, el patrimonio y el ingreso, su saldo es acreedor. Determinamos esta columna de saldo. Normalmente podemos pasar al próximo punto que es la elaboración del balance de comprobación inicial o antes de ajuste, como lo vieron con la profesora. ¿Ah? Podemos partir simplemente, podemos ocultar esta columna aquí que está otra vez copiado de la columna de saldo, ¿verdad? Y partimos de aquí de la columna del saldo del libro mayor, que vamos a armar nuestro balance de comprobación. Aquí estamos haciendo esta hoja de trabajo y estamos partiendo desde el libro mayor, desde los saldos del libro mayor, ¿verdad? Ahí el tipo de ejercicio que la profesora le explicó, que es este, que ella parte de un saldo. Este saldo está aquí, es el mismo saldo que nosotros determinamos al realizar los movimientos del mayor y determinar si el saldo es deudor y si el saldo es acreedor. Es lo mismo, simplemente que ella se come este paso, en ese tipo de ejercicio nos comemos este paso y colocamos simplemente una columna de saldo y los movimientos correspondientes. ¿Ve? Lo importante de clasificar las cuentas como van es, si lo vemos aquí, aquí está todo clasificado, todo lo que es activo, todo lo que es pasivo, todo lo que es ingreso, todo lo que es gasto, todas las que son sus cuentas según su naturaleza. Y él nos va a quedar entonces bien armado nuestro balance de comprobación, nuestro ajuste, nuestro estado de situación financiera y nuestro estado de resultado. Lo vamos a ver que todo está en orden. En cambio, si nosotros simplemente vamos colocando la primera cuenta, por lo menos aquí está, todo está cuadrado. Él está perfecto, solo que está desordenado en cómo se clasificaban las cuentas inicialmente, pero está correcta en si el saldo es deudor o es acreedor en el balance de comprobación y está correcta si es un activo, si es un pasivo, si es un patrimonio, que son los que van en el estado de situación financiera, que son cuentas reales, y si es un ingreso, si es un costo, si es un gasto, que son cuentas nominales que van en el estado de resultado. Y eso está bien, simplemente que es más trabajoso y más complicado de revisar. Por eso es que lo recomendable es clasificar las cuentas primero y ordenarlas según su naturaleza. Ve cómo cambia. Aquí están ordenados por activo, por pasivo, por tipo de cuenta. Entonces vemos en el balance de comprobación. Aquí está todo desde el activo hasta el patrimonio. En este caso no hay cuentas de patrimonio. Y luego vienen, si está en el patrimonio, está aquí. ¿Ve? Está primero todo lo que es activo, todo lo que es pasivo y todo lo que es patrimonio. Y luego está todo lo que es ingreso, lo que es costo y todo lo que es gasto. Entonces, todo lo que es activo, pasivo y patrimonio, ¿dónde va? En el estado de situación financiera. Y luego todo lo que es ingresos, costos y gastos, ¿dónde va? En el estado de resultados. ¿Ve? Y todo está perfectamente cuadrado. Así está ordenado, así es más fácil de revisar y de verificar. Ah, pero si yo lo ordeno según lo vaya viendo, él me puede quedar bien, yo lo puedo hacer bien, clasificando todo donde va, colocando los montos donde correspondan, pero se es más complicado. ¿No? Porque imagínate, aquí está el cierra, que es un gasto, yo la pongo en el debe, que ese es su saldo va por el debe, ¿verdad? Porque es deudor y va en el estado de resultados, ¿es verdad? Pero luego entonces tengo el inventario en mercancía, que su saldo es deudor, correcto, va por el debe, pero va en el estado de situación financiera. Y aquí yo lo hice, aquí se hizo, ¿verdad? Perfecto, y quedó bien, quedó perfecto, pero es más complicado hacerlo así. Por eso es que lo ideal es primero en el listado ordenar las cuentas por activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos, copiar las cuentas
en la hoja de trabajo y luego asignarle sus saldos y ellas van a quedar así como las tenemos acá. ¿Verdad? Ponte que a lo mejor inicialmente ustedes no van a colocar la primera cuenta caja principal, sino que colocan banco, pero es el activo lo que están colocando. Luego van a colocar el pasivo, luego van a colocar el patrimonio, luego el ingreso, luego el costo y luego el gasto. Entonces aquí ya tenemos realizado nuestro libro mayor, ¿verdad? Ya este tema está terminado y vamos a trabajar con la columna de saldo. Entonces, vamos a armar el balance de comprobación. ¿Qué es armar el balance de comprobación? Bueno, colocar la cuenta donde corresponda según su saldo. Saldos deudores en el debe y saldos acreedores en el haber. ¿Verdad? Excepto las depreciaciones, que bueno, que sabemos cuál es su tema. Entonces, bueno, aquí está todo lo que va por el debe, las depreciaciones que van por el haber. Aquí ya no la colocamos de saldo negativo, sino que ya sabemos que al ir al haber ellas están cumpliendo su función, ¿verdad? Luego tenemos las otras del activo que nos corresponda todo nuestro pasivo, todo lo que son nuestras cuentas de pasivo, luego todo lo que son nuestras cuentas de patrimonio, lo que son nuestras cuentas, lo que son nuestras cuentas de gastos, nuestras cuentas de costos y nuestras cuentas de gastos. Aquí está. Y ahí tenemos entonces listo nuestro balance de comprobación. Pero aquí quiero corregir algo que al parecer no se copió correctamente. No se guardó en el momento de su, que ellas, para aplicar el tema de que se vean negativas, ellas van, ellas van, su saldo sigue siendo deudor, solo que negativo, porque esta es la forma de visualizar que ellas vienen a restar simplemente aquí al activo. ¿Ah? Si las colocamos en el haber, entonces no visualizamos esa operación. ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa con los ingresos y qué es lo que pasa con las compras? Entonces, hay un error en el momento de realizar este, la transacción. ¿Por qué? Porque ellas aumentan por el haber, disminuyen por el debe, pero cuando aplicamos la técnica de haber menos debe, colocamos el saldo donde corresponde, solo que negativo. ¿Y dónde corresponde? En el debe, solo que negativo. Claro, al ella estar en el debe negativo, numéricamente es lo mismo que estar en el haber positivas. Por eso es que no hubo cambio aquí en el saldo, ¿verdad? Pero aquí sí se movió, ya lo vamos a corregir.
Aquí se corrigió. Este es el tema que vamos a ver ahora más adelante. Aquí está corregido su saldo. Entonces, bueno, estamos armando nuestro balance de comprobación. Pasamos todos los que nuestros activos. Cuando llegamos al tema de la depreciación acumulada, lo seguimos colocando en el debe como corresponde, simplemente que su saldo queda negativo. Ya eso lo corregimos. Luego seguimos entonces con las otras cuentas de activos que tengamos, nuestras cuentas de pasivos, nuestras cuentas de patrimonio, nuestra cuenta de ingresos cuando llega el tema de la evolución. Y bueno, igual sabemos que va por el haber, solo que su saldo es negativo. Las cuentas de costos, sabemos entonces con el descuento y las evoluciones que van por el debe, solo que su saldo es negativo. Nuestro inventario final y nuestros gastos. Y ahí tenemos entonces nuestro balance de comprobación cuadrado. Tenemos lo mismo por el debe, lo mismo por el haber. Él está perfectamente cuadrado. Entonces, ¿qué es hacer el balance de comprobación? Simplemente colocar en el debe los saldos correspondientes según la naturaleza de la cuenta. ¿Cuál es la naturaleza de la cuenta? Que todos los activos, su saldo es deudor y va en el debe. Que todos los pasivos, su saldo es acreedor y va en el haber. Que todo el patrimonio, su saldo es acreedor y va en el haber. Que todo el ingreso, su saldo es deudor, es acreedor y va en el haber. Que todo el costo y el gasto, su saldo es deudor y va en el debe. Y con eso nosotros nos va a quedar nuestro balance de comprobación perfectamente armado, como es este el caso. Luego que viene, bueno, aquí vamos a plantear los ajustes correspondientes a las cuentas. En este caso, el primer ajuste que vamos a plantear es compensar el IVA y el crédito fiscal. Ya cuando hablamos del IVA en la clase, hablamos que el débito fiscal es aquel que acompaña a las ventas y el crédito fiscal es aquel que acompaña a las compras, ¿verdad? Entonces íbamos a corregir aquí que el que es crédito fiscal es que el saldo es 547.000. Vamos a buscarlo aquí. Y aquí teníamos un pequeño problema con eso. Ambos dos los teníamos con el nombre de IVA crédito fiscal, ¿verdad? Este es el IVA débito fiscal y el IVA crédito fiscal. Vamos a ver aquí para arreglarlo como corresponde. Estos son los movimientos del IVA crédito fiscal. 820 por el haber y 1.367.000 por el debe. Este es IVA crédito fiscal 820 y 1.300.000. Ya me perdió, no lo consigo. IVA crédito fiscal, aquí está. Entonces, esos también. ¿Cuál voy a corregir? El IVA débito fiscal. IVA débito fiscal, 1.099.000 y 1.803.000. Este es IVA débito fiscal. 1.833.000.
Está corregido aquí, ese detalle que tenía, ¿no? En los nombres. Ya, entonces hicimos nuestro libro mayor y armamos nuestro balance de comprobación y ahora vamos a hacer los ajustes. Los ajustes yo los voy a plantear en evaluación, ¿verdad? Entonces, en este caso, el primer ajuste es la compensación de los IVA, débito y crédito fiscal. Yo les dije que el IVA débito fiscal es aquello que nosotros le cobramos al cliente y se lo debemos pagar al fisco, a la administración tributaria, al CENIA. Y los IVA crédito fiscal es lo que nos cobran los proveedores y que el CENIA nos debería pagar a nosotros. Entonces el CENIA dijo, yo no voy a estar, págame tú para pagarte yo, sino que vamos a compensar. ¿Cómo vamos a compensar? Bueno, vamos a decir los IVA débitos fiscales, ¿verdad? Lo que tú me debes menos lo que yo te debo. Si yo te debo, se llama excedente de crédito fiscal, porque yo no te voy a dar ese dinero, simplemente lo utilizas para el mes siguiente. Y si tú me debes, entonces eso es un IVA por pagar y tú me lo debes de pagar, me lo debes de enterar y pagar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Al cierre, cuando armamos el balance de comprobación, nos dimos cuenta, ¿verdad? Que esa cuenta está abierta, la del IVA débito fiscal y la de IVA crédito fiscal. Vamos a clasificarlas aquí para verlas de mejor manera. Aquí está, ¿no? El IVA de crédito fiscal está en el balance de comprobación por 547.000, el IVA crédito fiscal, y el IVA débito fiscal por 733.250,42. Ahí rápidamente evidenciamos que el IVA débito fiscal, que es el pasivo, es mayor que el IVA crédito fiscal, que es el activo, y eso nos va a dar un IVA a pagar, que aquí lo tenemos. Pero entonces tenemos que cerrar esas cuentas, porque esas cuentas no pueden quedar abiertas hacia el año siguiente, ¿verdad? Ellas deben de cruzarse, normalmente ellas se cruzan mensual o quincenalmente de acuerdo a a las declaraciones de IVA cuando se procesan y uno viene a contabilizar las declaraciones, esos cruces se hace un asiento contable por las declaraciones de IVA y esas cuentas se van ajustando automáticamente según las declaraciones. En este caso no pasó así. Entonces debemos cerrarla porque para el año siguiente esa cuenta de IVA crédito fiscal y esa cuenta de IVA débito fiscal debe estar en cero. Y la cuenta que pasa hacia el año siguiente es, en este caso, el IVA por pagar, que es un pasivo. Y si los créditos fiscales fueran mayores que los débitos fiscales, entonces la cuenta que íbamos a tener se llama excedente de crédito fiscal para el mes siguiente o excedente de crédito fiscal. Y esa es una cuenta de activo. Pero la cuenta de crédito fiscal y de débito fiscal se deben de cerrar. Entonces, bueno, ¿cómo se cierran? ¿Cómo se hacen los ajustes? Eso lo vieron en los videos, pero aquí lo estamos viendo de forma práctica. Bueno, si la cuenta es de saldo deudora y va por el debe, cuando yo la voy a cerrarla por el mismo monto o por el monto que yo la vaya a ajustar. Si es un ajuste, aquí la que lo voy a hacer es cerrarla por ende, va con el totalidad del monto por el haber y entonces cuando paso el saldo, mi balance de comprobación ajustado, ¿verdad? Ella queda en cero. Debe más debe menos el haber, aquí está el caso. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ella es de saldo deudora, yo la quiero cerrar, le pongo el movimiento por el haber, aplico la resta y ella me queda en cero. Igual hago con el IVA débito fiscal. Tiene su saldo por el haber, porque es un pasivo. Entonces, para cerrarla, yo coloco el monto por el debe. Cuando lo llevo a mi balance de comprobación ajustado, ella queda en cero y eso tiene una diferencia, ¿verdad? Cuando yo resto 733,258 con 42 menos 547, 157,17, me da una diferencia y son 186.101,25. Y abro la cuenta, creo la cuenta. En este caso, por ser Excel, yo puedo insertar la cuenta donde corresponde, pero ustedes, si no dejan el espacio donde corresponde para hacer la cuenta, la van a agregar en la última fila. Ahí no hay ningún problema. De todas maneras, para eso yo voy a estar en la clase y en esas cosas yo los voy a apoyar en el momento de la evaluación. Entonces aquí está el ajuste, ¿verdad? Ya la profundidad, tipo de ajuste, por qué se ajusta, porque todo eso lo vieron en el video. Aquí simplemente estamos colocando unos ajustes, por decirle de alguna manera, fáciles, que es la del cierre
o la del cruce, la compensación de los créditos y los débitos fiscales y la determinación del IVA por pagar o del excedente de crédito fiscal. En este caso es IVA por pagar. Entonces tenemos nuestros balances de comprobación, nuestro ajuste y nuestro balance de comprobación ajustado. ¿Qué va para el balance de comprobación ajustado? Bueno, aquellas cuentas que tienen ajuste, que su saldo ha sido modificado. Las cuentas que no tengan ajuste van a pasar para el balance de comprobación ajustado con su saldo tal cual como está en el balance de comprobación. Entonces aquí ya vimos ese ajuste. El otro ajuste que tenemos es el correspondiente a la depreciación, al gasto de depreciación. Normalmente, al cierre del ejercicio económico, los activos se deprecian y eso genera un gasto de depreciación, ¿verdad? Genera un gasto de depreciación, genera un gasto de depreciación. Depreciación acumulada, la depreciación acumulada y su gasto de depreciación, que son estos que están aquí. ¿Verdad? La depreciación acumulada ya la tenemos en el balance de comprobación. Esa es la depreciación acumulada, ¿verdad? Pero cuando hicimos el cierre del ejercicio nos dimos cuenta, pues, que en esos saldos que nos dieron inicialmente no tienen registrado la depreciación correspondiente al año, por lo menos. Este es el año 2023 y en esos saldos de esa depreciación acumulada no está reconocido la depreciación del año de 2023. Entonces debemos de calcular la depreciación correspondiente. Bueno, y aquí nos dan unos montos, los montos de la depreciación, yo se los voy a facilitar del gasto de depreciación y simplemente que voy a solicitar que reconozcan el gasto y ende la depreciación, la modificación de la depreciación acumulada, porque esto es un gasto que no se reconoció, lo estamos reconociendo. Igual, ¿dónde van esas cuentas? Esas cuentas van a ir al final, en las columnas, en las filas que queden disponibles después de pasar todo el listado de las cuentas. Si en su momento cuando las estén copiando, no las incorporan de una vez, simplemente la dejan en cero hasta el momento que la van a utilizar. Esos detallitos los vamos viendo en la evaluación cuando la estemos realizando. Yo les voy a decir, bueno, el gasto de depreciación del año de mobiliario, equipo de oficina es tanto, de mobiliario, equipo industrial es tanto, de equipos informáticos es tanto, ¿verdad? Porque el tema de la depreciación no nos dio tiempo de verlo como tal, porque es que la depreciación, bueno, la depreciación es la vía que contablemente se tiene para recuperar el valor de los activos. Así, yo tengo un vehículo, yo compro un vehículo y ese vehículo me costó $1.000, no, $10.000. Me costó $10.000, ¿verdad? Me costó $100.000. Yo digo que ese vehículo me puede durar, ¿verdad? Y eso le llamamos vida útil. Este es uno de los métodos de depreciación, el más fácil, el más que se puede ver así por encima, de cuánto puede durar un vehículo. 15 años, por decir algo, ¿verdad? Entonces, ese vehículo se va a depreciar 1.000, 100.000 entre 15. Se va a depreciar anualmente, ¿verdad? 6.666. Este sería mi gasto de depreciación anual. ¿Cuándo para la depreciación? La depreciación para cuando llega a acumularse los 100.000. Entonces vamos a ver en el estado de situación financiera, 100.000 menos 100.000, cero. Ese vehículo ya no tiene valor contable. Debemos desincorporarlo a la compañía. Este es el tema de depreciación visto muy superficialmente, porque hay otros valores a considerar como el deterioro del valor de los activos, la pérdida del valor de los activos y el valor de recuperación, ¿verdad? Que quiere decir, bueno, que él me cuesta 100.000, pero incluso después de los 15 años yo voy a poder venderlo por 10.000.
Entonces, ese valor de recuperación se toma en consideración al momento de calcular el monto de la depreciación. Entonces, esto es el gasto de depreciación. Esto es lo que anualmente durante 15 años nosotros vamos a reconocer en el estado de resultado como gasto de depreciación. ¿Verdad? Pero ella ve que va el gasto de depreciación en una cuenta nominal que va en el estado de resultado, pero la depreciación acumulada, ¿verdad? En este caso de la depreciación acumulada de vehículos, porque es lo que tenemos, va en el estado de situación financiera. ¿Y qué es eso? Bueno, en el año uno es esa, ¿verdad? Al final del año uno, si yo compro el vehículo el 1 de enero del 2023, al 31 de enero del 2023 yo voy a acumular, hacer voy a registrar mi primer gasto de depreciación por 6.666,67. Entonces, mi gasto de depreciación, mi asiento contable, ¿verdad? Es gasto de depreciación contra la depreciación acumulada en el año uno. Ese es mi asiento contable, ¿verdad? Depreciación acumulada, que es una cuenta de gasto que aumenta por el debe, y la depreciación acumulada de vehículo, que es una cuenta de activo que tiene un comportamiento contrario y ella aumenta por el haber. Aquí está. ¿Ah? El primer año, tanto la depreciación acumulada como el gasto de depreciación es idéntico. En el año 2, ¿verdad? El registro contable vuelve a ser el mismo, ¿verdad? Pero en mi mayor analítico de mi gasto de mi depreciación acumulada, las cuentas de gastos se cierran al 31 al 31 de enero, al final del ejercicio económico, ¿verdad? Sea cual sea la fecha, se cierran, para el año siguiente empiezan en cero todas las cuentas de gasto, ¿verdad? Todas las cuentas nominales, esto ya lo vimos, ¿verdad? En la temporalidad de la cuenta, en el ciclo contable, ¿verdad? Pero las cuentas de activo, de pasivo, de patrimonio quedan con un saldo y se van aumentando, se van ajustando, van aumentando o van disminuyendo según las operaciones de ese nuevo año. Entonces, mi asiento al 31 de enero del 2024 va a seguir siendo este, pero mi depreciación acumulada ya va a llevar dos. Va a llevar el monto del primer año y va a llevar el monto del segundo año y va a tener un saldo. ¿A dónde voy a ver esto? Esto yo lo voy a ver en mi mayor analítico, en mi libro mayor, en mi cuenta T, que año a año ahí yo voy sumando 6.666,67, 6.666,67, 6.663,67, hasta que en el año 15, año uno, año 2, año 3, bueno, no quiere. ¿Cuánto vamos a tener en el año 15? 100.000. ¿Ve? Ahí está sus 100.000. Entonces, en el estado de situación financiera, vamos a ver vehículos 100.000, depreciación acumulada menos 100.000, total del activo cero. Ese activo no vale nada. Ese es el tema de la depreciación, ¿verdad? El asiento contable año a año va a ser el mismo a menos que usted compre otros vehículos, los meta en la misma cuenta. Entonces,
cuando registre va a registrar todo, va a tener un libro auxiliar de depreciaciones donde se calculan y se registran, pero cuando haga el asiento posiblemente va a ser uno y él va a variar y va a tener otros montos, pero el activo también va a subir. Pero si usted se mantiene durante los 15 años con ese solo vehículo y ese vehículo no le pasó nada, sigue valiendo 100.000, este es lo que usted va a ver. Ah, que puede pasar que usted revalúe el activo, le haga un avalúe ese activo, haga un proceso que se llama valuación, revaluación, o lo ajuste por inflación y esos montos cambian, pero también va a cambiar el monto de la depreciación. Pero eso es un tema más a profundidad. Pero básicamente es así. Año a año usted va a hacer su mismo registro para el año uno, para el año 2, para el año 3. La cuenta de gasto cada año se cierra, ¿verdad? Y va a contar los resultados porque es una cuenta nominal, pero la cuenta de depreciación acumulada de vehículos es una cuenta que permanece abierta y que su saldo se va a ir ajustando, incrementando cada año, hasta que llegue el año 15, hasta que llegue el año 15 y esa cuenta llegue a 100.000 y hasta ahí llega porque ya no hay más ningún activo que depreciar. Entonces, en este ejercicio yo le estoy dando el monto para reconocer los gastos, ¿verdad? Entonces, bueno, gasto de depreciación. Mobiliario, equipo de oficina, 300.054,56. Gasto de depreciación mobiliario de equipos industriales, 600.315. Y gasto de depreciación equipos informáticos, equipos informáticos, 300.351. ¿Cuál es la contrapartida de esa cuenta? Bueno, la depreciación acumulada correspondiente a cada uno de ellos. Y ahí está el asiento cuadrado, ¿verdad? Los gastos de depreciación por el debe, porque es un gasto que aumenta por el debe, una cuenta nominal, ¿verdad? Una cuenta de gasto. Y la depreciación acumulada es una cuenta de activo que tiene un comportamiento distinto a su naturaleza y ellas aumentan por el haber. Entonces ahí tenemos perfectamente nuestros ajustes realizados. Entonces, el saldo inicial que tenemos en el balance de comprobación antes del ajuste, más el haber. ¿Por qué más el haber? Bueno, porque ese es su movimiento. Ella aumenta por el haber, ¿verdad? Entonces, claro, su saldo está en el debe de forma negativa, pero ella aumenta por el haber. Entonces, nosotros lo sumamos. La depreciación acumulada al inicio, más la depreciación del ajuste, igual lo colocamos en el debe negativo y nos cuadra nuestro estado, nuestro balance de comprobación ajustado. Ahí está. Su saldo que está aquí, más los movimientos en el haber. ¿Por qué? Porque esa suma, profesor, si no es debe con debe y haber con haber y debe menos haber, sí, es así, pero acuérdense que la teoría de la depreciación es que viene a restar. Entonces, de manera didáctica, como lo estoy haciendo para que ustedes visualicen que él queda negativo, entonces el balance de comprobación, el saldo que tenemos ahí, más el saldo del ajuste, ¿verdad? Va a encontrar el saldo para el balance de comprobación ajustado. Y hasta ahí vamos cuadrados. ¿Cuál otros ajustes tenemos? Bueno, los otros ajustes que tenemos es el impuesto sobre la renta, con el impuesto sobre la renta por pagar y la utilidad del ejercicio. Pero para llegar ahí, tenemos que hacer nuestro balance de situación financiera y nuestro estado de resultados. ¿Qué es el balance de situación financiera? Bueno, ¿qué va para el balance de situación financiera? Para el balance de situación financiera van todas las cuentas desde el activo hasta el patrimonio. ¿De dónde lo vamos a sacar? Lo vamos a sacar del balance de comprobación ajustado inicialmente. Balance de comprobación, estado de situación financiera, lo vamos a sacar del balance de comprobación ajustado. Los saldos son los que vienen desde el balance de comprobación ajustado. Todo lo que es activo, pasivo y patrimonio, ¿verdad? Que son los que van en el estado de situación financiera. Aquí está. Todos sus saldos tal cual como están, donde correspondan.
Y ahí él está cuadrado. ¿Con qué está cuadrado? Obviamente está cuadrado con el monto de resultado del ejercicio, que ese no lo tenemos, ese lo vamos a determinar. Pero hasta aquí, todos los saldos que tenemos aquí los pasamos para acá, hasta acá, bellos como están. Y ahí vamos bien. Y de ahí entonces vamos para el estado de resultado. ¿Qué va en el estado de resultado? Bueno, todas las cuentas de ingresos, todas las cuentas de costo y todas las cuentas de gastos que tengamos con un movimiento, que tengamos con un saldo. Empezando con las ventas, ¿verdad? Menos las devoluciones y las compras menos sus devoluciones. Entonces aplicamos por aquí, le voy a aplicar el tema del costo de venta. No lo quise, como agregué las columnas del libro mayor, no quise agregarle, no quise agregarles, no quise agregarles la columna del costo de venta, sino que aquí lo estamos calculando por fuera. Entonces, porque normalmente, como se lo explicó la profesora, ellas se hacen y se calculan en esas columnas y se van agregando las columnas correspondientes, tantas columnas como necesitemos. Pero en este caso no quise complicarlo, sino que este lo podemos hacer en una hoja aparte o en la parte de atrás, mejor, de la hoja de contabilidad y vamos a hacer nuestro cálculo de nuestro costo de venta. O aquí yo determino mi utilidad de una vez, porque en la, en la hoja de contabilidad, con esta forma, el monto que te falta es el monto de la utilidad. Así funcionan ellas, ¿no? Porque usted va, todo lo que va por el haber menos todo lo que está por el debe, él te va a dar un monto, el monto que te falte para cuadrar el balance el estado de situación financiera es el monto de la utilidad, ¿verdad? Así se saca simplemente sumando y restando. Ah, pero ¿cómo lo demostramos? Este es el monto. Si yo sumo todo esto, si yo quito esto de aquí, ese es el monto que me falta, ¿verdad? Que está haciendo él. Todo esto menos esto. Todo esto está aquí, que el impuesto sobre la renta no se considera como parte del gasto para determinar el impuesto sobre la renta, para determinar la utilidad, porque sería una referencia cruzada, ¿verdad? Lo que me falta es eso, esa es mi utilidad. Ah, pero ¿cómo yo sé que esa es mi utilidad? Bueno, yo hago mi cálculo contable para determinar mi utilidad. ¿Cómo la determino? Bueno, aquí yo tengo mis ventas, estas son mis ventas. A las ventas que tengo que hacerle, bueno, le voy a restar las devoluciones. Aquí están mis devoluciones. Ah, ¿qué más tengo que sumarle? Los otros ingresos. En este caso tengo ingresos por intereses bancarios. ¿Qué obtengo? El total de ingresos, ¿verdad? Aquí tengo mis ventas brutas. Cuando le resto las devoluciones, obtengo lo que llamamos ventas netas. Cuando a las ventas netas le sumo los ingresos, obtenemos lo que llamamos total de ingresos, que está aquí. Y luego pasamos al costo de venta. Ya sabemos que en el costo de venta, en el método periódico, ¿verdad? Es inventario inicial más las compras, menos las devoluciones, menos descuentos, más el inventario final. Entonces aquí lo tenemos. ¿Ya? Costo de venta. Inventario inicial, aquí lo tenemos. Las compras, aquí las tenemos. Las devoluciones y los descuentos, aquí las tenemos. Cuando a las compras, estas son las compras netas, cuando a las compras le restamos los descuentos y las devoluciones, obtenemos lo que llamamos compras netas, porque estas son mis compras brutas, corrijo. Al restarle las devoluciones y los descuentos y las rebajas, consigo mis compras netas. Al sumar el inventario inicial a las compras, restarle las devoluciones y las rebajas, consigo lo que llamamos mercancía disponible para la venta. Y cuando le sumo el inventario final, consigo lo que se llama costo de venta. ¿Verdad? Entonces aquí tenemos nuestro total de ingreso y tenemos nuestro costo de venta. Cuando yo al total de ingresos le resto el costo de venta, obtengo lo que llamamos utilidad bruta o utilidad en ventas. Y luego le resto todos mis gastos. Y obtengo lo que llamamos utilidad neta o utilidad del ejercicio o resultado del ejercicio antes de impuestos sobre la renta. Aquí está facilito.
Ya sabemos que es las ventas menos las evoluciones más los otros ingresos, total de ingresos, ¿verdad? Y el costo de venta, ¿cuál es la fórmula? Inventario inicial más las compras menos las evoluciones menos los descuentos más el inventario final, obtenemos nuestro costo de venta. Total de ingreso menos costo de venta, utilidad bruta. Sumo todos mis gastos. ¿De dónde sale este monto? De todo lo que tengo registrado como gasto. La utilidad bruta menos el total de gasto, mi utilidad neta o mi resultado del ejercicio. Y si es negativa, pérdida del ejercicio. ¿Cuándo hay pérdida? Cuando la utilidad bruta es inferior a los gastos, no la cubre. Entonces hay pérdida en el ejercicio. ¿Verdad? Hay pérdida más arriba, sí, puede haber pérdida bruta, ¿verdad? Porque esta sería una pérdida neta. Cuando la pérdida neta es cuando este monto es inferior a los gastos. ¿Verdad? Si yo aumento aquí mis gastos o le resto a esto para que dé negativo, no, faltó restarle más. Ahí, ¿verdad? Ahí mi utilidad bruta es inferior a mi gasto y ella quedó en negativo, entonces eso no es una utilidad neta, sino una pérdida neta o pérdida del ejercicio. ¿Verdad? Porque la utilidad es inferior a los gastos, no los cubre. Ahí yo tengo una pérdida neta. Pero la pérdida se puede ver más arriba cuando mi costo de venta sea superior a mis ingresos, entonces yo tengo una pérdida bruta o pérdida en operaciones. ¿Por qué? Porque lo que compré, lo que devolví, lo que me quedó de inventario es superior a lo que vendí. ¿No? Esto puede pasar aquí si yo coloco este inventario aquí. Mis ventas, mi total de ingresos es inferior a mi costo de venta y él me da negativo, me da una pérdida bruta. ¿Por qué? Porque mis ingresos son superiores a mi costo de venta, son inferiores a mi costo de venta. En ese momento, en ese momento, yo tengo una pérdida bruta. Pero bueno, no es el caso al que nos compete, pero quería mostrarle cómo sucede. En este caso, bueno, tenemos tanto utilidad bruta como utilidad neta. Total de ingreso menos el costo de venta, utilidad bruta, 4.511.027,55. Menos los gastos, todos los gastos que aquí están, menos el gasto por impuestos sobre la renta, 4.075.915,05. Y yo tengo mi utilidad neta de 435.076,57. La reconozco en mi estado de resultado. Aquí está. Solo en mi estado de resultado yo la voy a reconocer a ella. ¿De dónde parte su reconocimiento? Bueno, puede partir desde los ajustes. Pero en este caso, la utilidad antes del impuesto sobre la renta la reconozco en mi estado de resultado. Ahí ya va, que es el monto que me falta para que él cuadre. Ah, ok, ya tengo mi utilidad. Esa es la utilidad ante el impuesto sobre la renta. ¿Qué es el impuesto sobre la renta? Bueno, el impuesto sobre la renta es el impuesto que el Estado le cobra a las empresas por su actividad.
¿verdad? Esta es una empresa que compró y vendió y gastó y al final de todo eso le quedó una utilidad de 435.036,50. El Estado vive de los impuestos, entonces él le cobra un impuesto sobre la renta, un impuesto a las ganancias sobre ese monto. Existen varias tarifas, el 34%, el 30%, el 45%. Depende de la clasificación del contribuyente. ¿Quién establece eso? La Ley de Impuestos sobre la Renta, la Administración Tributaria, el CENIA. ¿Verdad? Entonces, una vez que nosotros tenemos nuestra utilidad neta contable, que ya determinamos cuál fue el resultado del ejercicio, hay una fórmula que se usa para calcular el impuesto sobre la renta. Esto yo no se los voy a pedir que lo hagan en la evaluación, simplemente lo presento. Puede que yo le diga cuánto es el impuesto sobre la renta y ustedes hagan la otra parte del ajuste del impuesto sobre la renta. Entonces, se lo explico brevemente. Partimos de la utilidad neta contable antes de impuestos sobre la renta, 435.000, la que está acá, la que registramos acá, ¿verdad? Hay una parte de la declaración de impuestos de la renta, entre muchas cosas que tiene, que se llama conciliación fiscal de la renta, que se quedó ahí, pero no la tomamos en cuenta. Después obtenemos lo que llamamos utilidad neta fiscal, porque bueno, en la conciliación fiscal de las cuentas, más o menos, se reconocen y se dejan de reconocer ciertos montos que fiscalmente no son deducibles del impuesto sobre la renta. Ejemplo, si en la contabilidad nosotros tenemos una cuenta llamada gasto no deducible. ¿Por qué? Porque bueno, ahí registramos todo lo que la empresa compró sin factura, ¿verdad? Porque unas características para que un gasto sea gasto o que una compra sea compra es que debe tener una factura fiscal. Eso es algo nuestro, venezolano. Contablemente eso no es así. La compra es compra según su naturaleza, ¿verdad? Según su base, según su naturaleza y no según su forma legal. ¿Verdad? Eso lo establecen las NIF, las normas internacionales. Nuestro principio de contabilidad dice que para nosotros reconocer una partida vamos a considerar la naturaleza del gasto y no su forma legal. Mira, pero nosotros debemos cumplir con la legalidad. Entonces existe lo que se llama conciliación fiscal de la renta, ¿verdad? Donde ahí, bueno, este gasto contablemente se reconoce, pero fiscalmente no. Uf, yo lo saco. Bueno, este gasto contablemente no se reconoce, pero fiscalmente sí. Bueno, yo lo incluyo, ¿verdad? Entonces ahí pasamos de una utilidad neta contable a una utilidad neta fiscal, según ese proceso. Bueno, aquí no existió nada de eso, no había nada ni que sumar ni que restar, nuestra utilidad neta fiscal es la misma. Entonces, para el año 2023 la unidad tributaria venezolana era de 9 bolívares, valía 9 bolívares, ¿verdad? El impuesto sobre la renta se calcula en unidades tributarias para luego volverse a convertir en unidades monetarias o en bolívares. Entonces, nosotros partimos de nuestro monto en bolívares. Debemos saber cuál es la unidad tributaria del año correspondiente y dividimos la utilidad o el monto en bolívares entre el valor de la unidad tributaria y conseguimos la utilidad en unidades tributarias. Y luego le aplicamos la tarifa. En este caso, la tarifa es el monto del impuesto sobre la renta, el porcentaje del impuesto sobre la renta que el Estado me obliga a mí a pagar según la ley de impuestos sobre la renta. En este caso es el 34%. Bueno, 48.341,83 unidades monetarias por el 34% son 16.436,22 unidades monetarias. Entonces, total de impuestos sobre la renta en unidad monetaria, aquí da 15.936,22. ¿Por qué? Porque nosotros estamos restando y sustrayendo. La ley de impuestos sobre la renta también establece sustrayendo, deducciones, exoneraciones y una cantidad de aspectos, unos complejos, otros menos complejos, que se consideran al momento de aplicar o de hacer la declaración de impuestos sobre la renta. En este caso, estamos considerando entonces solamente el sustraendo único de 500 unidades, tributarias. Entonces, 16.436,22 menos 500, 15.936,22 unidades tributarias. Ahora, ¿cuántos bolívares fue eso? Bueno, los 15.000 por la tasa, allá dividimos, aquí multiplicamos, ¿verdad? Eso se devuelven en 43.426,01 nuestro gasto de impuestos sobre la renta
o nuestro impuesto sobre la renta corriente, ¿verdad? ¿Por qué hago esta aclaratoria? Porque hay dos formas, dos momentos y dos nombres distintos para el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta corriente y el impuesto sobre la renta por pagar, que es distinto en algunos casos. ¿Cuándo es distinto? Cuando el contribuyente tiene, como en este caso, anticipos de impuestos sobre la renta durante el año 2023 y retenciones de impuestos sobre la renta durante el año 2023. El anticipo, ¿qué es un anticipo? El anticipo es un activo, ¿verdad? Porque todo lo que yo pague anticipadamente es un activo para mí. Entonces, el CNA también me obliga, la administración tributaria me obliga durante el año a anticipar unas cuotas mensuales o quincenales de impuestos sobre la renta, ¿verdad? Según una metodología y según la ley de impuestos sobre la renta. Entonces, yo agarro y debo deducirme ese impuesto sobre la renta y anticipado y las retenciones, ¿verdad? Las retenciones de impuestos, o el impuesto sobre la renta retenidos por terceros es un activo para mí, ¿verdad? Lo que los clientes me retuvieron durante el año. Entonces yo, ¿en qué momento yo me lo resto? Bueno, ¿en qué momento yo lo recupero? Bueno, yo lo recupero cuando proceso mi declaración de impuestos sobre la renta y determino mi IVA a pagar, mi impuesto sobre la renta a pagar. Entonces, ¿verdad? Aquí nosotros determinamos nuestro impuesto sobre la renta corriente. Cuando hagamos las deducciones del impuesto, del anticipo y de las retenciones, vamos a encontrar nuestro impuesto sobre la renta por pagar. ¿Por qué pasa eso? Bueno, ¿por qué? Porque el anticipo de impuesto sobre la renta es un activo, ¿verdad? Y él debe quedar en su saldo. Lo correcto es que al final del año que estemos cerrando, en este caso hablamos del 2023, se vea en el estado de situación financiera el impuesto sobre la renta a pagar, ¿verdad? Porque usted lo puede dejar en el impuesto sobre la renta corriente, registrar su impuesto sobre la renta por pagar, el mismo monto, dejar abierto el saldo de los anticipos y de las retenciones y en el año 2024 cuando le toca pagar, ¿por qué? Porque nosotros, la ley venezolana dice que el impuesto sobre la renta se paga en los 3 primeros meses del año siguiente. Se determina en el 2023, pero se va a pagar entre enero, febrero y marzo del 2024. Entonces, usted puede sencillamente registrar gasto de impuestos sobre la renta contra el impuesto sobre la renta por pagar, los 143.426,01 y dejarle la cuenta de anticipo y la cuenta de retenciones con ese saldo. Y en el 2024, cuando vaya a hacer el pago, entonces es que hace el asiento de al impuesto sobre la renta por pagar, le resta los anticipos y las retenciones y le va a dar el monto que efectivamente va a pagar. Esa es una forma de realizarlo, no es la recomendable. La recomendable es en el periodo donde usted lo está determinando, ¿verdad? Que por eso es que normalmente eso se tiene que determinar al cierre del ejercicio económico, quedar todo eso listo, ¿verdad? Y cuando yo imprime mi libro y mis balances y eso queda ahí, entonces yo agarro mi impuesto sobre la renta corriente, registro mi impuesto sobre la renta por pagar, resto, ajusto mis anticipos de impuestos sobre la renta y mis retenciones de impuestos sobre la renta y determino el valor del impuesto sobre la renta por pagar. Y así me va a quedar esa cuenta con su saldo correcto al 31 de diciembre del 2023. Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a reconocer el impuesto sobre la renta. ¿Cómo lo vamos a reconocer? Él parte en los ajustes, él aparece en los ajustes, ¿verdad? En los ajustes es donde lo vamos a reconocer inicialmente. Anticipo, gasto, impuestos sobre la renta por pagar. Esta de la retenido no va. Ah, no, sí, el retenido por terceros es el que vamos a incluir. Aquí los tenemos, ¿verdad? Aquí tenemos anticipo de impuestos sobre la renta, 86.972. Impuestos sobre la renta retenido por tercero, 37.093. Yo los voy a ajustar. Están por el debe, le hago su ajuste por el haber. Cuando los paso al balance ajustado, ellos quedan en cero.
Cuando van al balance al estado de situación financiera, ellos no van porque están en cero. Reconozco entonces en el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre la renta por pagar, reconozco el impuesto sobre la renta corriente, que está acá, ¿verdad? Por el haber y el ajuste del anticipo y del impuesto sobre la renta, este que está aquí, que son los 124.000, ¿verdad? Va en la cuenta de impuestos, va contra la cuenta de impuestos sobre la renta por pagar por el debe restando, porque él es un pasivo, ¿verdad? Él aumenta en su monto del impuesto sobre la renta corriente, el que se determina acá, ¿verdad? Y le vamos a restar entonces los anticipos y las deducciones. Cerramos la cuenta y la contrapartida es el impuesto sobre la renta por pagar. Cuando yo hago mi operación a ver menos debe, me queda el impuesto sobre la renta que por pagar efectivamente, el que voy a efectivamente voy a pagar, del cual va a haber un desembolso que es el mismo que está acá. Aquí lo tenemos. Entonces aquí tenemos cerrado la determinación de nuestro impuesto sobre la renta por pagar. Reconocemos el pasivo, le hacemos los ajustes correspondientes según los anticipos y las deducciones y determinamos el correcto impuesto sobre la renta por pagar, que es el que va a ir para el estado de situación financiera. Y para el gasto de impuestos sobre la renta, ¿verdad? Que nosotros lo debemos colocar, lo podemos colocar en el estado de resultado, el 10 aquí. Impuesto sobre la renta corriente, aquí lo tenemos. Y lo registramos de igual manera en los ajustes para que nuestros ajustes nos cuadren. Porque si usted no lo registra aquí, cuando lo está presentando acá, él va a quedar descuadrado la columna de los ajustes. Entonces, bueno, para que cuadre, le colocamos el monto que le hace falta, que es eso. Ya sabemos que para que cuadren ciertas columnas, ¿verdad? Para que todo quede cuadrado, hay que colocar los montos correspondientes de todas las operaciones que hacemos. Algunas parecen que no tienen sentido que vayan ahí, pero que necesitamos que aparezcan para que ellas puedan quedar saldadas las operaciones. Entonces aquí tenemos nuestro nuestra utilidad antes de impuestos sobre la renta, el gasto de impuestos sobre la renta y ahí en estados financieros que presentamos utilidad del ejercicio ante el impuesto sobre la renta, el gasto de impuestos sobre la renta o el impuesto sobre la renta corriente, como le quieran llamar, y finalmente tenemos la utilidad después del impuesto sobre la renta, que es la utilidad que trasladamos al estado de situación financiera como resultado del ejercicio y o la sumamos a los resultados de ejercicios anteriores de acuerdo de cómo se presenten los estados financieros. En este caso, nosotros la estamos registrando aquí en resultado del ejercicio. Si se dan cuenta, aquí son 291.650,49, pero la utilidad del ejercicio fue 435.076. Sí, pero ¿qué pasa? Hay que restarle el impuesto sobre la renta. Aquí le restamos el impuesto sobre la renta y la utilidad, ¿verdad? La utilidad del ejercicio que queda son 291.650,49. Sobre ese monto es que los accionistas hacen lo que llamamos reparto de dividendos, o sea, que sacan sus ganancias, no sobre los 435.000, que es lo que da la utilidad, que es lo que da este cuadro acá, ¿verdad? Porque a esa utilidad hay que restarle el impuesto sobre la renta. ¿Por qué el impuesto sobre la renta no se incluye aquí? Porque entonces la utilidad bajaría y que es una referencia cruzada. En los ejercicios que la profesora plantea, ella tiene un gasto de impuestos sobre la renta y lo mete ahí, lo considera parte del gasto y después que determina la utilidad, ¿verdad? Pero bueno, eso es porque ya ella hizo este cuadro primero, ya ella determinó, lo mete allá y queda la utilidad es la misma que registra como resultado del ejercicio. Pero aquí yo se lo estoy poniendo para que ustedes amplíen el campo de visión, ¿verdad? Y se den cuenta que efectivamente el gasto de impuestos sobre la renta no se considera aquí dentro de los gastos, ¿verdad? Porque él se calcula después de la utilidad, ¿verdad? Por eso es que a muchos no le llaman gasto para no confundirse, sino le dicen impuestos sobre la renta corriente. Porque hay impuestos sobre la renta corriente, porque hay también uno que llaman impuestos sobre la renta diferido,
que es un cálculo contable de mayor profundidad que se hace, bueno, según la ley de impuestos sobre la renta, según reconoce, es lo que recoge el efecto de la inflación. Entonces, bueno, es un tema más profundidad. Entonces hay impuestos sobre la renta corriente, que es el determinamos según la contabilidad histórica, impuestos sobre la renta diferido, ¿verdad? Que es el que se determina según la contabilidad financiera, y impuestos sobre la renta por pagar, ¿no? Entonces, cuando hacemos para el balance, ese monto va a pasar ahí. Si usted no lo coloca, ¿verdad? No le va a cuadrar el estado de situación financiera. Y cuando usted ve ese monto, pero ¿de dónde sale este monto? Bueno, este monto es la utilidad menos el impuesto sobre la renta, ese es el que va ahí. Y en ese momento es que ya va a cuadrar. Por eso es que inicialmente no se hace. Hay que hacer estos cálculos para después colocar el monto que falta ahí. Usted tienen que ir llevando sus saldos, ¿verdad? Y ir viendo las diferencias que le da y ve, bueno, este monto es este, sale de aquí y lo coloca ahí y todo va a cuadrar. Entonces, hasta ahora, esto es lo que presentamos para la evaluación, ¿verdad? ¿Fundamental qué es? Bueno, lo fundamental, clasificar aquí las cuentas correspondientes como van. Y luego realizar el libro mayor, los saldos, el balance de comprobación, los ajustes, el balance de comprobación ajustado, estado de situación financiera, estado de resultados. Y los cálculos del costo de venta. Igual, esto lo vamos a reforzar en la clase presencial y en el examen yo los voy a poder guiar, pero no en las cosas básicas, de que si aumenta por el debe, disminuye por el haber, sino en los cálculos. En los cálculos es que yo los voy a apoyar. ¿Me entiendes? Pero si aumenta por el debe o disminuye por el haber y su saldo es deudor o acreedor, usted debe saberlo. Si son cuentas de activos, pasivos, ingresos, costo de gasto, usted debe saberlo. Que los activos, los pasivos y el patrimonio van en el estado de situación financiera, usted debe saberlo. Que el estado de resultado va en las cuentas nominales, que es ingreso, costo y gasto, usted debe saberlo. Que alguna cuenta no la puede identificar, yo lo puedo ayudar. Entonces, hasta ahora, esto es todo. Espero que este video les sirva, que le saquen provecho y nos vemos en la clase presencial. Muchas gracias.